Hebreos capítulo 6. Libro de Hebreos capítulo 6. Versículo 1. Le voy a dar lectura y le voy a pedir que me ayude a orar. Todos los predicadores, antes de subir aquí, tenemos mucho pensamiento que decir, pero cuando ya estamos aquí por los nervios se nos olvida. Vamos a orar para que Dios nos dé la gracia. Amén. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿A dónde tenemos que ir, hermano? A la perfección, esto es madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Bendito Dios, aquí estamos, mi Señor, por tu gracia y tu misericordia, Señor. Aquí estamos, Padre, con un corazón lleno de gratitud, lleno de gozo, lleno de adoración, porque tú, Padre, te has fijado en aquellos que no te buscábamos, Señor, en aquellos miserables pecadores, necios, débiles. Tú te has fijado en ellos, Padre. Tú nos has llamado, Padre, a este camino de bendición, a este camino de santidad, a este camino de amor, a este camino de vida eterna, Señor. Viviremos eternamente agradecidos, Señor. Padre, queremos vivir el resto de nuestra vida en esta tierra, Padre, para tu gloria, mi Señor. Muchos años desperdiciamos cuando no te conocíamos, viviendo en pecado, Señor. Pero hoy queremos vivir lo que reste de nuestra vida en esta tierra para tu gloria, mi Señor. Por eso te pedimos, Padre, que nos sigas edificando, que nos sigas perfeccionando. Escrito está, Señor, que de ti viene la sabiduría y de ti viene el crecimiento, Señor. Necesitamos de esa sabiduría, Padre, y necesitamos de ese crecimiento, para ya no andar como niños, Señor, para ya vivir, Padre, como hijos de Dios, dando buen testimonio y viviendo las bendiciones que tú ya nos has dado como tus hijos. Háblanos en esta tarde, mi Señor. Yo sigo rogando por todas las almas que están en este lugar, para que ninguna endurezca su corazón, Señor, para que todos podamos recibir tu palabra, Padre, palabra de vida eterna, para que todos podamos obedecerla, Señor, para que todos podamos crecer en Cristo. Te lo pido en el nombre de Dios Jesucristo. Y tu iglesia dice, amén. Seguimos con nuestro tema, la madurez espiritual. Para los que vienen por primera vez, ¿qué estamos viendo? La madurez espiritual. Si nos decimos hijos de Dios, ¿cuál es la evidencia de que somos hijos de Dios? Diga que estamos creciendo. ¿Creciendo cómo? Espiritualmente. Nadie que no sea hijo de Dios va a crecer. Por eso, personas que ya tienen 10, 15 años, 20 años en el evangelio y siguen siendo las mismas personas, ¿de qué está hablando esa persona? Su vida de esa persona. Que no es hijo de Dios. Porque el que es hijo de Dios, diga, tiene que crecer. Porque está injertado en Cristo y tiene que llevar, ¿qué? Fruto. Amén. Vaya usted a Lucas 2:52. Vamos a ver el tema de hoy. ¿En qué tenemos que crecer? Yo creo que ya lo vio en la pantalla, ¿verdad? Pero vamos a leerlo. Lucas 2:52. ¿Cuántos reconocen que nos hace falta esto? Usted se ha encontrado gente que bien orgullosa dice, yo ya tengo tantos años en el evangelio, pero bien orgullosos. No, hermano, yo ya tengo como 20 años. Como diciendo, usted no me puede enseñar. ¿Sí conoce ese tipo de gente? Y cuando vemos su vida, hermano, su vida refleja que es una persona necia. ¿Sabe usted qué dice la Biblia? ¿Quién es sabio? La palabra dice que quien es sabio, dice que por su buena conducta muestra su sabiduría. ¿Cómo muestra su sabiduría? Por la buena conducta, hermano. Y la verdad, a todos nos hace falta crecer en sabiduría. Dice Lucas 2:52. Y Jesús crecía, ¿en qué crecía nuestro Señor Jesucristo? En sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿En qué crecía nuestro Señor? En sabiduría. Él, recuerde que Él fue hombre y también es ¿qué? Es Dios. En su parte humana, ¿Él en qué crecía? En sabiduría, porque Él es realmente la sabiduría encarnada. Él es el verbo hecho carne. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Escritura que en el Padre y en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. De hecho, del Padre y de Cristo viene, ¿qué viene de ellos? La sabiduría. ¿Qué viene de ellos? La sabiduría. Pero aquí vemos que nuestro Señor crecía en sabiduría
Y nosotros como su iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Crecer en sabiduría. La razón, hermano, la razón de que no vivamos en las bendiciones de Dios, ¿cuál es, hermano? De acuerdo a lo que estamos viendo. La falta de sabiduría. A ver otra vez, la razón de que no vivamos, ¿cuántos saben que ya Dios ya nos bendijo? A ver, ya somos un pueblo bendecidos. Dice la Escritura que somos bienaventurados, somos el pueblo de Dios. Tenemos vida eterna, nuestros pecados han sido perdonados, ya fuimos librados del poder del diablo, del poder del pecado, ya estamos en el camino correcto, en el camino del Señor. Pero Dios dice que nos ha traído una vida de abundancia, hermano. A ver, ¿cómo es la vida que tenemos que llevar? De abundancia. ¿Abundancia económica? No, mi hermano. Abundancia en el fruto del Espíritu Santo. Miren, Dios quiere que nosotros vivamos, hermano, llenos de amor entre nosotros, llenos de paz, llenos de gozo, llenos de humildad, llenos de paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Y realmente no vivimos así. ¿Por qué? Por la falta de sabiduría. Por la falta de sabiduría. ¿Cómo tendría que vivir un matrimonio cristiano? ¿Cómo tendría que vivir en la bendición de Dios? Con amor, con paz. Sin embargo, matrimonios que se dicen cristianos, por falta de sabiduría, hermano, están pensando divorciarse. Por falta de sabiduría, el hombre no sabe tratar a su mujer y la mujer no respeta a su marido. ¿Por falta de qué? De sabiduría, hermano. Y está escrito aquí en la palabra de Dios, la mujer necia. ¿Qué hace una mujer necia? Dice la Escritura. Destruye su hogar, hermano. ¿Y lo destruye por falta de qué? Ahora, tenemos acceso, hermano, a la sabiduría de Dios. Dile que está a tu lado, si no lo sabías, tú tienes ya acceso a la sabiduría de Dios. Porque ¿cuántos saben que solo los hijos de Dios podemos entender la palabra del Señor? Dice, miren, lo dice en Corintios, dice que los cristianos podemos hablar la sabiduría de Dios. A ver, ¿qué sabiduría podemos hablar los cristianos? La sabiduría de Dios, la que está oculta para los hombres. Mira, las religiones también tienen la Biblia, pero no la pueden entender, porque ¿cómo hay que entender la palabra de Dios? Espiritualmente. ¿Y cómo la entienden las religiones? Terrenalmente, a la letra. Y no pueden entender la palabra de Dios. Nosotros, gracias a Dios, la podemos entender por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. ¿Por qué los hijos de los cristianos, muchos llegan a crecer y se van al mundo? ¿Qué faltó ahí? Sabiduría a los padres. Los padres, ahorita, los que tienen hijos pequeños sobre todo, ahorita aprovechen el tiempo. Los que se van a casar y van a tener hijos, sean sabios. Si llegas a tener hijos, instrúyelos en la palabra, para que cuando sean grandes no se aparten. ¿Cuántos dicen amén? Miren, yo conozco mamás y papás cristianos que no aguantan a sus hijos, no les dan su tiempo, les dan la tablet, les dan el celular, los ponen en la computadora o en la tele, para que la tele o la computadora los eduque, hermano. Díganme usted cómo van a crecer esos niños de ratito. Van a crecer bien mal, hermano, bien mal. Tú como padre o madre tienes que ver qué ven tus hijos, con quién platican, cómo hablan, y tú instrúyeles para que ellos aprendan a tener temor de Dios. Y cuando crezcan sean hombres temerosos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, a todos nos falta sabiduría, hermano. Empezando por mí, yo lo que le pido a diario a Dios es eso, sabiduría. Un pastor, hermano, tiene que tener sabiduría para saber gobernar la iglesia. Cuando hay un problema en la iglesia, si el pastor no es sabio, ¿qué consejo le va a dar a ese problema? ¿Cómo va a resolver ese problema? No va a haber. Miren, en Corintios hay un caso donde estaban peleándose unos hermanos. ¿Y saben qué hicieron esos hermanos por falta de sabiduría en esa iglesia? Fueron ante los incrédulos a que les resolvieran su problema. Y Pablo los regañó, les dijo, ¿qué no hay ni siquiera un sabio en la iglesia que pueda resolver el problema? Entonces, el mismo pastor, hermano, tiene que tener el conocimiento ¿de qué? De la palabra de Dios. Vamos a ver un ejemplo, miren. Por falta de sabiduría, hermano, se puede vivir en el error en cuanto a la doctrina del Señor. Ahí en Mateo 22, 23. Mateo 22, 23. Aquí vamos a ver a unos grupos religiosos. Un grupo religioso que eran los saduceos. ¿Cómo se llamaban este grupo? Y vamos a ver en qué error cayeron por ignorar. ¿Qué ignoraba este grupo, hermano? Las escrituras, hermano. ¿Qué ignoraban?
las escrituras. Mateo 22, 23. Aquel día vinieron a él los saduceos. ¿A quién vinieron los saduceos? A Cristo, ¿verdad? Ellos, miren, dicen que no hay qué. O sea, ellos pensaban que no existe la resurrección de los muertos. Ellos pensaban que el hombre muere y ahí se terminaba todo. Así pensaban ellos. Y le preguntaron a Cristo, diciendo, Maestro, miren, esto que le preguntaron, hermano, era para hacer caer al Señor Jesucristo, porque pensaban que Cristo no les iba a saber qué responder. Y le preguntaron esto. Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y le levantará ¿qué? Descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, ¿hasta cuándo? Hasta el séptimo. Le están diciendo a Jesús estos hombres que 7 hombres se casaron con la misma mujer. Eso es lo que le están diciendo. Y en el 27, y después de todos murió también, ¿quién murió? La mujer, ¿verdad? Murieron todos los hombres, los esposos de esta mujer, y también la mujer. Y le hacen esta pregunta, miren, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? A ver, ¿qué pensaban estos hombres que al morir los esposos, qué pasa después allá en el cielo? ¿Qué pensaban ellos? Miren, hay gente que así piensa. Se muere alguien y dicen, cuando se muera mi viejito, mi viejita, échenmela ahí en el hoyo conmigo porque vamos a estar juntos allá arriba. ¿Verdad que así piensa la gente? Bueno, en la siguiente vida que nos espera, hermano, no hay matrimonio. No hay esposo y esposa, ya no hay hijos. Ahí ya todos somos hijos de Dios, somos hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, esta gente por ignorar, ¿qué ignoraba esta gente? Miren, ¿cómo les contesta Cristo? Le dice, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Le preguntan. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, vean, erráis. A ver, ¿qué les dijo? Ustedes están equivocados, ustedes están mal. ¿Por qué? Ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y después les explica que en la resurrección ya no habrá casamiento. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué se camina en el error? Porque hoy en día, por ejemplo, en las iglesias está llena de doctrinas de demonios. ¿Por qué está llena de demonios? Porque hay cristianos que traen doctrinas erradas. Porque miren, yo platico con gente y todo mundo, hermano, todo mundo trae doctrinas de demonios, todos. Que el decreto, que la confesión positiva, que tengo el poder de atar y de desatar, que si yo digo que llueva, llueve, y si yo digo que no llueva, no llueve. Y traen doctrinas, hermano, que yo no sé de dónde las sacaron, pero traen esas doctrinas. La famosa, me cubro con la sangre de Cristo, ¿sí la has escuchado? La mayoría de los cristianos la tiene, hermano, la mayoría. ¿Por qué tienen ese tipo de doctrinas? Ignoran las escrituras, hermano. No se han puesto a leer la palabra. En esta iglesia llevamos años enseñando. Es tu deber tuyo que leas la palabra de Dios. Es un mandamiento de Dios. Tú tienes que leer la palabra de Dios todos los días. ¿Cuándo la tienes que leer? Porque escrito está, mi hermano, que muchos van a ser engañados por falta de conocimiento. El pueblo, ¿qué pasa? Perece. Entonces, vean las consecuencias de ignorar la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios está la sabiduría de Dios, hermano. A ver, ¿dónde está la sabiduría de Dios? En la palabra de Dios. Lo dice Proverbios 1:1, si quiere verlo. Esto es tremendo, hermano. Hay una ignorancia en el pueblo de Dios. Dice así Proverbios capítulo 1, versículo 1. Los proverbios, ¿de quién dice ahí? De Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Quién escribió los proverbios, hermano? Salomón. Pero palabra, ¿es de Salomón esta palabra? ¿De quién es la palabra? ¿Por qué? Porque toda escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, ¿verdad? Y dice así, para entender ¿qué, hermano? Sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo ¿de qué? De prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad ¿a quién? A los simples, y a los jóvenes ¿qué les da?
inteligencia y cordura. ¿Cuántos saben que los jóvenes, hermanos, están en un gran peligro si no conocen la palabra de Dios? Los está esperando un mundo y un diablo que los va a querer, ¿qué? Destruir. Oirá el sabio y aumentará, ¿qué? El saber. Y el entendido adquirirá, ¿qué? Consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos, ¿qué? Profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cómo sabemos si tenemos sabiduría de Dios? Tenemos temor de Dios, hermano. Tenemos temor de Dios. Dice que el necio, hermano, el que no tiene entendimiento, no tiene temor de Dios. Se burla del pecado. ¿Por qué? Porque es necio, no tiene la sabiduría para que tenga, ¿qué? Temor de Dios. El que no tiene el conocimiento de Dios vive ajeno a la vida de Dios. A ver otra vez, ¿cómo vive alguien que no tiene la sabiduría de Dios? Vive ajeno a la vida de Dios. Vaya usted a Efesios 4:18. Usted puede conocer gente, hermano, que se dice cristiana y tiene años que dice que se ha congregado y ni siquiera sabe lo que es ser un cristiano, hermano. Ni siquiera sabe cuál es la vida cristiana. ¿Cuántos saben que tenemos que congregarnos? ¿Por qué tenemos que congregarnos? Somos el cuerpo de Cristo, hermano. A ver, ¿qué es un creyente? Es el cuerpo de Cristo y a todos nos ha sido dado dones y tenemos que reunirnos para poner ese don, ¿qué? A servicio de los demás. También fuimos llamados a adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? Y estamos siendo edificados como casa espiritual, hermano. ¿Dónde? Aquí en la iglesia. Miren, Efesios 4:18. Alguien que no tiene sabiduría, hermano, dice que tiene el entendimiento, ¿cómo? Entenebrecido. ¿Cómo vive? Ajeno de la vida de Dios, hermano. Ni siquiera sabe cómo Dios ha establecido que se debe de vivir. ¿Por qué vive así? Por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Ahora, hermano, en Romanos 1:21, alguien que no tiene la sabiduría de Dios, hermano, se hace un necio. A ver otra vez, ¿qué se hace? Pero él pretende ser, ¿qué? Sabio, hermano. Y esto pareciera que nada más está en el mundo. Dentro de la iglesia, hermano, hay gente que ya no se le puede enseñar. ¿Por qué ya no se le puede enseñar? Porque dice que ya sabe. Aquí venía una persona que a él ya no se le podía enseñar, hermano. Él al contrario, él quería venir aquí a enseñarnos. Y yo veía su vida y su vida reflejaba que era un necio. No tenía la sabiduría de Dios. Miren, esto que vamos a ver es muy importante. Mire, ¿qué dice? Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron, ¿qué? Gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón, ¿qué? Fue entenebrecido. Profesando ser sabios, a ver, ¿qué hay en estas personas? Profesan ser, ¿qué? Sabios. ¿Se hacen qué, hermano? Se hacen necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de ¿qué? De hombre incorruptible. Toda la gente que no tiene la sabiduría de Dios, hermano, ahorita ¿a quién adora? ¿Al creador o a la criatura? A la criatura, ¿verdad? A la criatura. Adora a María, adora al hombre, adora a un santo, adora a un animal. Muchos piensan que la vaca es un dios, que el ratón es un dios, que un hombre es un dios. Dice, hicieron y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué la cambiaron? Por la mentira, honrando y dando culto. ¿A quién le dan culto? A las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos de aquí, cuando estábamos en ignorancia, adoramos un ídolo? Yo creo que todos, ¿no? Todos venimos de la iglesia católica. ¿Pero por qué pensábamos que un ídolo nos escuchaba? Pues estábamos ignorantes, hermano. Y yo también me postré y le hablé también a la imagen.
¿Por qué? Porque ¿cómo estaba? Ignorante. Yo pensé que me podía ayudar. Cuando vengo a la palabra de Dios y me dice Dios, le estás hablando a una imagen que tiene ojos, ni te ve. Tiene oídos, ni te oye. Tiene pies, ni se puede mover. Cuando por la misericordia de Dios yo pude entenderlo, hermano, gracias a Dios, ahora adoramos ¿a quién? Al Creador, diga al Creador. ¿A quién adoramos? Bueno, así es en todos los aspectos de mi vida, hermano. Ya gracias a Dios tenemos ese conocimiento, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos que adquirir conocimiento en todas las áreas de nuestra vida, hermano. Digan, todas las áreas. Miren, nadie sabe cómo ser esposo, nadie sabe cómo ser esposa, nadie sabe cómo ser padre, nadie sabe cómo debe ser hijo, nadie, hermano. ¿Quién nos lo va a enseñar? Dios. Él nos va a dar el consejo y dice que nosotros tenemos que obedecer a su consejo. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Mire, hay hermanos que vienen conmigo y me piden un consejo. ¿Qué consejo cree que le doy yo? ¿El de Vicente? Yo le doy el que dice la palabra. ¿Y sabe qué hace esa persona? No le gusta, hermano. Y va a buscar otro pastor que le diga lo que quiere escuchar. Y tampoco le gusta y va con otro hasta que encuentra el que le gustó lo que quería escuchar. Aquí hoy no vino un hermano, tiene problemas con su esposa. Su esposa va a otra congregación. Su esposa cree que yo estoy en contra de ella. Entonces yo le dije a este varón, ve con tu esposa, con su pastor de ella y dile que tienen problemas porque se agarran, ellos se pelean, se quieren matar. Le digo, ve con ese pastor, explíquenle su problema para que el pastor les dé el consejo de la palabra y vivan bien. Fueron, hermano. ¿Qué cree que les dijo el pastor? Ustedes no pueden vivir juntos, divórciense. Así les dijo el pastor. ¿Usted cree que ese es un consejo de la palabra de Dios? ¿Dios quiere, hermano, que el hombre y la mujer se separen? ¿Dios eso quiere? Lo que Dios unió, ¿qué dice? Que no lo separe el hombre. Mira, hermano, hay solución a cualquiera que sea tu problema. Si tu marido ya no lo soporta, ya no lo aguantas, hay solución. En Dios hay solución. ¿Cuántos dicen amén? A menos que el marido ya ande de adúltero. Si el marido ya anda de adúltero, entonces sí ya, divórciate. Pero mientras no sea adúltero ninguno de los dos, ¿qué tienes que hacer? Pelear por tu matrimonio, hermano. ¿Qué tienes que hacer? Pelear por tu matrimonio orando, pidiéndole a Dios, y Dios puede restaurar tu matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Pero hermano, hoy todo mundo se dice cristiano y se está divorciando, hermano. ¿Tú crees que tiene la sabiduría de Dios? No tiene la sabiduría de Dios. Mire, vaya usted, hermano, en 1 Corintios 3:18. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para crecer en sabiduría? Vamos a ver qué es lo primero. 1 Corintios 3:18. Ya lo tiene. 1 Corintios 3:18. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Dice así: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Para que llegue a ser ¿qué? A ver, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? A ver, o reconocer. ¿Cuántos de aquí han orado y le han dicho, Padre, no sé ser esposo? Si tú no lo has hecho, te estás volviendo en un necio. Porque ¿qué estás diciendo si no pides por eso? A ver, que tú sabes cómo ser un esposo. Esposas, si tú no has orado y le has dicho a Dios, Señor, enséñame a ser una esposa conforme a tu palabra. Si no lo has hecho, ¿qué quiere decir? Que tú sabes. Y saben que no, hermano, la mayoría vive, ¿cómo viven la mayoría de los matrimonios? Viven bien mal, hermano. ¿Cómo viven los hijos de los cristianos? Viven bien mal. No sabemos ser padres, hermano. Pero ¿quién nos va a dar la sabiduría? Pero dice que si a alguno le falta sabiduría, ¿qué? Todos los días, hermano, tienes que pedirle sabiduría por todo, para ser madre, esposa, esposo, hijo, hermano, vecino, ministro, porque dependemos totalmente de aquel que nos da la sabiduría. Ahora, tú no digas que ya sabes. La Escritura dice que si alguno piensa saber algo, no sabe como debería de saberlo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, muchos se están llenando nada más de conocimiento. Hay gente que luego me pregunta, ¿y qué quieren decir los caballos de Apocalipsis, hermano? Y lo único que quiere saber esa persona, ¿qué es? Misterios.
Nada más quiere revelaciones y qué significa esto y qué significa esto. Mi hermano, con lo poco que Dios ya te ha dado, ponlo por obra para que tu matrimonio, tu familia sea bendecida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Hacerme qué? Ignorante. Dile a que está a tu lado, tú no eres más sabio que Dios. Tú no eres más. Sus pensamientos de Dios, ¿cómo son comparados a nuestros pensamientos? Son más altos. Ya nosotros ya no podemos decir, bueno, Dios dice, pero yo creo. Pues sí, yo ya lo leí, pero a mí me parece. ¿Qué estoy diciendo ahí, hermano? Que yo sé más que quién, que Dios. ¿Tú sabes más que Dios? Él es tu creador, Él es el que te da la inteligencia. ¿Tú podrás saber más que Dios? ¿Cómo son sus pensamientos? Más altos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo son nuestros pensamientos, hermano? Son vanos. ¿Cómo son nuestros pensamientos? Son vanos. Vamos a Isaías 55:7. Es increíble, hermano, que el hombre le quiera enseñar a Dios. ¿Tú no conoces personas que cuando les pasa algo le reclaman a Dios? ¿Qué le están diciendo a Dios? Te equivocaste, Señor. Te equivocaste. ¿Sabes qué, Dios? Te equivocaste porque no lo tenías que hacer así. ¿Tú crees que Dios se puede equivocar? ¿Cuántos han leído que la voluntad de Dios es perfecta? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Y a los que aman a Dios todas las cosas, ¿qué? Nos ayudan a bien, hermano. Mira, Isaías 55:7. ¿Ya lo tiene? Deje el impío, ¿qué? Su camino. Y el hombre inicuo, ¿qué tiene que dejar? Sus pensamientos, su sabiduría, sus opiniones. ¿Y qué tiene que hacer, hermano? Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él, ¿qué? Misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en ¿qué? En perdonar. Porque mis pensamientos, dice Dios, no son tus pensamientos, hombre, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros, ¿qué? Caminos. Ahora, ¿cómo son entonces nuestros pensamientos? Diga, son vanos. ¿Quién puede enseñar a Dios, hermano? ¿Quién le puede aconsejar a Dios? ¿Y sabe usted que hay gente que se pelea con Dios? Vamos allá a Isaías 45:9. Yo en mi caminar como cristiano, hermano, he visto esto muchas veces. He atendido a mucha gente que está enojada con Dios. Está enojada con Dios porque no sucedieron las cosas como ellos quieren. ¿Cómo van a suceder las cosas? ¿Como yo quiera? Como Dios ha determinado. ¿Cuántos dicen amén? Si hay alguien aquí que se pelea con Dios, vea lo que dice Dios. Ay del que pleitea ¿con qué? Con su hacedor. Ay de que se pelea con Dios, hermanos. El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿Tú le puedes decir a Dios qué haces? Si Dios quiere quitar la vida, ¿qué, hermano? ¿Está en su derecho o no? ¿Quién da la vida? ¿Y quién la quita? Si él quiere quitarle la vida a uno de tus hijos, ¿qué? ¿Cuál va a ser la reacción de un cristiano si nos quitan a un hijo, si me quita la esposa? ¿Cuál va a ser mi reacción? Bendito sea el nombre del Señor. Él da y Él quita. Y solo los necios, ¿se acuerda usted de la mujer necia, la esposa de Job? ¿Cómo respondió la necia? ¿Todavía retienes tu integridad? ¿Todavía sigues confiando en aquel que te quitó a tu familia? Maldícelo y muérete. ¿Y qué le dijo Job? Como una mujer necia has hablado. ¿Vamos a recibir nada más el bien y el mal no lo vamos a recibir? A ver, ¿qué vamos a recibir? Diga, el bien y el mal. Porque para nosotros todo es para bien. A ver, para los hijos de Dios, todo es para bien. Si Dios nos llega a quitar a un pariente, a lo mejor nos está disciplinando. ¿Para qué es? Para mi bien. ¿Cómo voy a corregir mi caminar, hermano? ¿A través de qué? De la disciplina. A través de la prueba es como vamos a madurar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nosotros le vamos a decir al Señor, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Hay del que le dice al padre, no conoce hijos así,
¿por qué me engendraste? Si hay hijos que cuando no soportan ya a los padres, que le dicen, yo no te pedí que me trajeras al mundo. ¿Sí los has escuchado? Dice, y a la mujer, ¿por qué diste a luz? ¿Sí está quedando claro que no podemos pelear con el Señor, hermano? En Job 41, vamos a Job 41, dice que será sabio contender contra el Todopoderoso, hermano. ¿Cómo tenemos que vivir delante de este Dios tan grande, tan poderoso, tan santo, hermano? Diga, humillados. ¿Cómo tenemos que vivir? Humillados, mi hermano. Job 40, 1, 2. Además respondió Jehová. ¿A quién le respondió Jehová? A Job, y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Omnipotente es todopoderoso. ¿Cómo es Dios? ¿Es sabio contender con él, hermano? El que disputa con Dios, responda a esto. ¿Tú quieres pelearte con Dios? Respóndele alguna de estas preguntas a Dios. Fíjense. Bueno, aquí dice, ya Job, ya le había dicho Dios. No, mire, perdón, aquí. Vean lo que le responde aquí Job. Entonces respondió Job a Jehová. He aquí yo soy, ¿qué dice? Vil. Aquí Job ya había entendido que no debía de ponerse con Dios. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas ¿qué dice? No responderé. Aún 2 veces más, no volveré a ¿qué? A hablar. Vean, aquí Job ya había aprendido. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio, ¿y qué dice? Humíllalo. Quebranta a los impíos en su sitio, encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad, y yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra. Mire, hermano, no apunté el texto, pero hay un texto donde Dios le hace unas preguntas a Job. ¿Qué pudo contestar Job? Ninguna, hermano. ¿Cuántas puedo contestar? Ninguna. Vamos a continuar aquí, mire. Vaya usted a Lucas 2:42. Vamos a ver, hermano, que nuestro Señor Jesucristo desde niño ya estaba lleno de la palabra de Dios, de la sabiduría de Dios, y así tenemos que estar nosotros. ¿Cómo tenemos que estar nosotros, hermano? Llenos del conocimiento de la palabra de Dios. Lucas 2:42, ¿lo tiene? Gloria a Dios. Dice así, y cuando tuvo, ¿cuántos años tenía nuestro Señor? 12 años. Subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, ¿qué pasó con nuestro Señor Jesucristo? Se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Vean que José y María olvidaron a Jesús, hermano, en Jerusalén. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron. ¿Dónde le hallaron a Jesús, hermano? En el templo, sentado en medio de, ¿dónde estaba en medio sentado, hermano? ¿Quiénes eran los doctores, hermano? No vaya usted a pensar que los que curan enfermedades físicas, aquí habla de gente, hermano, que era maestro de la ley. A ver, ¿dónde estaba Jesús, hermano? Estaba, hermano, mira, estaba sentado Jesús, y ¿a quién tenía alrededor? A los maestros de la ley, a la gente que conocía. ¿Qué conocía esa gente? Las escrituras, hermano. Gente que enseñaba. ¿Qué enseñaba esa gente? Las escrituras. Y vean, dice ahí, oyéndoles, a ver, ¿qué hacía Jesús? Los oía, ¿verdad? ¿Y qué más hacía Jesús con ellos? Y preguntándoles, y todos los que le oían, ¿qué pasaba, hermano? Se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. A ver otra vez, ¿qué habían estos hombres
al ver a Jesús con esta sabiduría. Miren, a nosotros el mundo, hermano, a lo mejor no se va a admirar tanto de que tenemos la palabra de Dios. Cuando un mundano te escucha a ti hablar la palabra de Dios, te ve como un loco. A ver, ¿cómo te ve? Porque no te está entendiendo qué. Nada. Te oye hablar y dice, no, ese habla bien raro, ni te juntes con él. ¿Quién sabe qué dice? Que estamos muertos y que no sé qué y que estamos ciegos. Para ellos el evangelio, ¿cómo es? Pero entre hermanos, si tú estás en Cristo y el que está a tu lado está en Cristo, ¿qué tienes que ver en él, hermano? La sabiduría de Dios. ¿De qué te tiene que hablar el que está a tu lado? De la palabra de Dios, hermano. Si tú vienes con tu hermano y le dices, hermano, tengo este problema con mi esposa, si es que tienes confianza y le explicas tu problema, ¿qué te tiene que responder ese hermano? Con la sabiduría de Dios, hermano. ¿Sabe que la mayoría dice, ve con el pastor? A mí me traen todos, miren, hay gente que ni siquiera sabe cómo evangelizar, hermano. Hay gente que está evangelizando a alguien, apenas sucedió. Estaban evangelizando a una persona en el mercado y fue corriendo conmigo, hermano, ¿dónde está la cita que dice esto? Porque le estoy predicando a esta persona. Y ya cuando regresó, ¿qué cree que le dijo la persona? No, ya no me digas. Y ya no lo quiso escuchar, hermano. A ver, alguien que se dice cristiano, ¿qué tiene que tener, hermano? Tiene que estar lleno de la palabra de Dios. A ver, ¿de qué tiene que estar lleno? Miren, ¿saben de qué están llenos? No se vaya a ofender nadie. ¿Saben muchas mujeres de qué están llenas? De las novelas, hermano. Eso sí, se saben todas las novelas y en qué va y esta y aquella. Fútbol, hermano. Los jóvenes llamados cristianos, ¿de qué cree que platican? ¿Cómo quedó la América? ¿Cómo quedó México? ¿Sí viste México? ¿Sí viste al Pacquiao cómo peleó? Hermano, ¿están vacíos de qué? De la palabra de Dios, hermano. Y la escritura dice que la palabra more, ¿cómo debe de morar? En la mañana yo estaba dando un consejo a los que vienen a orar. ¿Sabes cómo debemos de orar, hermano? Con el escrito está. A ver, ¿cómo debemos de orar? Con el escrito está. Cuando tú vienes a orar a Dios, tienes que venir y decirle, Padre, tu palabra dice, Señor, que solo al Señor tu Dios adorarás y solo al servirás. ¿Y estás orando qué? Con la palabra de Dios. ¿Cómo tenemos que adorar a Dios? Con la palabra de Dios. Todo tiene que ser conforme a su voluntad. ¿Y cómo va a ser conforme a su voluntad? Por medio de la palabra de Dios. Todo consejo, toda enseñanza, todo lo que hagamos tiene que ser conforme a ¿qué? A la palabra de Dios. Y por eso que la palabra de Dios tiene que abundar dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Nadie dice amén. Bueno, mire, esto es muy importante. Mire, en Colosenses 2:1, muchos no lo saben, hermano, pero el libro que tienes en tu mano, hermano, es la sabiduría de Dios, hermano. Y sabe que la mayoría lo tiene en su casa ahí guardadito, o lo abre en la noche para que lo cuiden los ángeles, ¿sí sabe? Sí, hermano, usted se ríe, pero hay gente que se dice cristiana y tiene su Biblia abierta en el Salmo 91 para que Dios lo guarde. Y aunque tú le quieres explicar, mira, hermano, eso que estás haciendo es brujería. ¿Cuántos saben que eso es brujería, hermano? ¿Cuántos saben que eso no se debe de hacer? ¿El libro en sí tiene un poder así solito tiene un poder el libro? No, yo no le puedo dar un poder al libro. ¿Dónde está el poder de Dios? En su palabra, hermano. ¿Dónde está el poder de Dios? En la palabra, en entenderla, en obedecerla. ¿Cuántos dicen amén? Mire, ve dónde está la sabiduría de Dios, hermano. Miren, dice Colosenses 2, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están ¿dónde? En la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Fíjense cuáles son las riquezas de pleno, ¿qué, hermano? Entendimiento, a fin de conocer ¿qué? El misterio de Dios el Padre, y de quién más, y de Cristo, en quien están escondidos, ven lo que está escondido, todos los tesoros de la sabiduría y de qué, hermano. A ver, ¿cuántos quieren sabiduría?
¿Dónde lo vas a encontrar? ¿En la televisión? ¿A tu hijo le vas a seguir dando la tablet y el celular para que no te moleste horas y horas ahí, atrofiando su mente? ¿Así le vamos a dar sabiduría a nuestros hijos? Mira, un consejo. A tu hijo dile, te voy a dar media hora para que juegues y algo sano. Media hora, y eso ya es mucho. Y después, hijo, vamos a leer la palabra de Dios. ¿Nadie dice amén? Yo, miren, no vaya usted a pensar, hermano, que yo soy muy aburrido y que no veo tele, no voy al cine. Yo voy al cine, hermano, yo veo también televisión y también me divierto con mi familia. Pero ¿sabe qué le digo a mi familia? Vamos a ver televisión y después les digo, váyanse a orar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí me están entendiendo, hermano? No vaya a pensar, no, es que el hermano es bien aburrido. Dicen, como no le gusta el fútbol, por eso dice que no. No, hermano, ¿quieres ver el fútbol? Ve tu fútbol. 1 hora o 2 horas que dura el partido. Después, ¿qué tienes que hacer? ¿Sabe que, mire, mira, haz esta prueba. No les digas nada a tu familia, siéntala a ver televisión. No apagan la televisión, hermano. No la apagan. Se hipnotizan y ya acabó una película y dicen, la que viene está bien bonita, papá. Aquí las termina a la 1 de la mañana. No, hay que irse a dormir, hay que ir a orar, hay que dormir porque mañana vamos a trabajar. ¿Cuántos dicen amén? Pero quién sabe por qué, hermano. Pon a tu hijo a ver televisión y puede estar ahí todo el día. Sé sabio, dile a que está a tu lado, sé sabio. Mujeres, si no pueden dejar las novelas, ve una novela y que no es bueno porque puras fornicaciones ves ahí una novela, pero ponte a leer la Biblia y ponte a orar. ¿Cuántos dicen amén? Si nos falta sabiduría o no, hermano. ¿Dónde está? En la palabra de Dios. ¿Dónde está esa sabiduría? Vaya usted a Proverbios 2. Gloria a Dios. A mí me dio gusto cuando me platicaron del accidente de la hermana Guille, y no me dio gusto porque se accidentaron. Lo que me dio gusto es que ¿sabe qué estaban haciendo cuando chocó el autobús? Ellos, ¿qué estaban haciendo? Estaban leyendo la Biblia, hermano. El autobús chocó a las 3 de la mañana, creo. Y ellos no iban durmiendo en el autobús. ¿Qué cree que iban haciendo? Cuando alguien sale de aquí de vacaciones y lleva su Biblia, yo sí me la llevo. ¿Alguien se la lleva? O dicen, no, ahorita no queremos saber nada de Dios, ahorita no. A mí, ¿sabe por qué no me invitan a muchas partes? Porque dicen, no, cada que vienen nomás nos habla de Dios. No, ni lo invites a ese. En serio, hermano, en serio. Mi misma familia no quiere oír de Dios, hermano. No les gusta. ¿Qué habrá más importante que hablar del Señor? A ver, dime, ¿qué habrá más importante, hermano? ¿Habrá algo más importante que hablar del Señor, hermano? Mire, ¿qué dice Proverbios 2? Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído, ¿a dónde tiene que estar atento nuestro oído? A la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata, ¿qué, mi hermano? A ver, y mira, hermano, ahorita vamos a ver que la palabra es más preciosa que el oro, que las perlas preciosas. Dice, si las escudriñares como a qué, como a tesoros, mi hermano, entonces entenderás el temor de. Mira, hermano, si hubiese temor de Dios en nuestras vidas, ¿cómo viviríamos, hermano? Diga, en bendición. ¿Cómo viviríamos? En bendición. Y hallarás el conocimiento de ¿quién? De Dios. Porque Jehová, ¿qué hace nuestro Dios? Da la sabiduría. Y de su boca viene ¿qué, hermano? El conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan ¿qué? Rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y persevera el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare, ¿dónde, hermano? En tu corazón, y la ciencia fuere grata, ¿dónde? A tu alma. Mira, ¿qué dice ahí mismo Proverbios 3:13? Ahí, Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que haya, ¿qué, hermano? A ver, ¿cómo es alguien que conoce la palabra de Dios, que está lleno de la palabra de Dios?
Es bienaventurado, hermano. Y el que obtiene, ¿qué dice? La inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. A ver, ¿cómo es la ganancia de tener la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, hermano? ¿Sabe usted que hay gente que prefiere irse a trabajar este día que estar aquí? A ver, ¿quién está ganando más, nosotros o esa persona? Nosotros, hermano, porque estamos adquiriendo ¿qué? Sabiduría de Dios, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. La palabra, la sabiduría de Dios es más preciosa que ¿qué, hermano? Que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar ¿a qué? A ella. ¿Por qué es más valiosa la sabiduría de Dios? Largura de días está ¿qué? En su mano derecha. En su izquierda ¿qué hay? Riquezas y honra. Sus caminos ¿cómo son? Deleitosos. Y todas sus veredas, paz. Ella es árbol de ¿qué, hermano? De vida. A los que de ella echan ¿qué? Mano. Y bienaventurados son los que la retienen. ¿Cuántos saben que la palabra nos da sabiduría para ser salvos? ¿Sí lo sabía? Si alguien aquí no es salvo, ¿qué tiene que hacer? Leer la palabra de Dios. Miren, está en 2 de Timoteo 3:15. 2 de Timoteo 3:15. A mí me da gusto, hermano, cuando alguien empieza a venir a la iglesia y sigue viniendo. Porque ¿qué va a pasar con esa persona que sigue perseverando en venir y escuchar la palabra? ¿Qué va a pasar con esa persona? Va a adquirir sabiduría, mi hermano. A mí me da tristeza cuando alguien viene una vez y ya no vuelve a venir. ¿Qué va a pasar con esa persona? Se va a perder, hermano. Se va a perder. Pero mira, cuando alguien adquiere la sabiduría de Dios, fíjate lo que dice aquí, 2 de Timoteo 3:15. Dice, y que desde la niñez, a ver, ¿desde cuándo, Timoteo? Mire, ¿sí está viendo la importancia de enseñarle a nuestros hijos la palabra? ¿Qué sabía desde la niñez, Timoteo? ¿Qué sabía? Yo pensé que decía ahí el juego de Nintendo, ¿no, verdad? ¿Qué sabía? Pregúntale a un niñito ahorita qué sabe. Ya te sabe manejar la computadora, hermano. Yo no sé manejar la computadora, pero ves a un niñito y se sabe meter por donde quiera. Pero ojalá también sepa buscar la Biblia y sepa leer la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Porque nada más están llenando de un conocimiento que es vano, hermano. ¿De qué sirve tanto conocimiento de eso si no buscas la palabra de Dios? Mire, desde la niñez sabía que las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación. Los que no vienen el día miércoles, sepa esto: de nada sirve ganar el mundo si no salvaste tu alma. Otra vez, de nada sirve ganar todo el mundo si no salvaste ¿qué? Tu alma. Cristo vino a salvarnos, porque el día que muramos, si morimos sin Cristo vamos al infierno, pero si morimos en Cristo vamos a la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué me da la palabra de Dios? ¿Sabiduría para qué? Para la salvación, por la fe que es en ¿quién? ¿Dónde tiene que estar mi fe? En Cristo Jesús. Toda la escritura, ¿cuánta? Es inspirada por Dios. Si aquí hay alguien que piensa que la Biblia la hicieron los hombres y es palabra de hombre, sí la escribieron los hombres, pero ¿quién la inspiró? Dios. ¿Para qué es la palabra de Dios? Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué, hermano? Perfecto, ahí es maduro. A ver, ¿cómo vamos a llegar a la madurez? A través de adquirir la sabiduría de la palabra de Dios. A ver otra vez, ¿cómo vamos a llegar a la madurez? ¿Sabe usted por qué hay gente que ya tiene años y sigue siendo un niño? No lee la palabra de Dios. A ver otra vez, hay gente que ya es viejo en el evangelio, pero nada más de años, pero en su conducta ¿cómo sigue siendo? Se sigue peleando con la esposa, se sigue peleando hasta con los hijos, los hace enojar, sigue sin conocer la voluntad de Dios, porque no tiene ¿qué, hermano? La sabiduría de Dios. A ver, ¿sí le está quedando claro, hermano? ¿Cómo llego a la madurez? A través de la sabiduría de Dios, a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Santiago 3, vamos al texto que te dije. Cuando tú veas que alguien te dice que él es sabio,
¿Dónde lo vas a ver que él es sabio? En su conducta. Si queremos saber que realmente tenemos la sabiduría de Dios, ¿dónde se va a ver? En nuestra conducta. Porque a lo mejor, mi hermano, el que está a tu lado sabe mucha Biblia, pero si no obedece al consejo, ¿será sabio? No es sabio. ¿Qué dice Santiago 3:13? 3:13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta, ¿qué? Sus obras. ¿En sabia qué, hermano? Mansedumbre. Vea quién es alguien que aunque tenga conocimiento, no es sabio, vea. Pero si tiene celos amargos, ¿cuántos saben que hay gente que tiene una envidia y una amargura en su vida? Y a lo mejor sabe Biblia, pero ¿será sabio? Si tiene celos amargos y contención, ¿dónde, hermano? En su corazón. No os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. ¿Cómo es esa sabiduría que tiene esa persona? Es terrenal, es animal y es diabólica. Porque donde hay celos, vean, donde hay gente envidiosa, amargada, gente que se pelea con todos, ahí hay perturbación y toda obra, ¿qué, hermano? Perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿cómo es la sabiduría de nuestro Dios, hermano? Es pura. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos, ¿qué, hermano? Frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Cuántos estamos creciendo en esta sabiduría? Proverbios 12:15. Tenemos que obedecer al consejo, hermano. Vamos a leerlo. La palabra de Dios dice que no seamos simplemente oidores de la palabra del Señor. Proverbios 12:15. Y la verdad, la mayoría nos estamos convirtiendo simplemente ¿en qué? En oidores, hermano. Pero nos tenemos que convertir ¿en qué? Hacedores, hermano. Dice Proverbios 12:15, ¿lo tiene? El camino del necio, a ver, ¿cómo es el camino del necio, del que no tiene la sabiduría de Dios? Es derecho en su propia opinión. Mira, hermano, toda persona piensa que vive bien. Toda persona piensa que lo que él cree está bien, pero está mal. Dice, mas el que obedece al consejo, a ver, otra vez, ¿el que obedece a qué? ¿Cómo es, hermano? A ver, ¿quién es sabio de acuerdo a ese texto? ¿Cuántos de aquí ya empezamos a obedecer en que sea poco la palabra de Dios? Aunque te cueste tratar a tu esposa como a vaso más frágil, ¿cuántos ya la están tratando como a vaso más frágil? ¿Sí? ¿O todavía seguimos hablándoles ásperamente, con gritos, con ofensas? ¿Verdad que no? Porque estamos obedeciendo, ¿qué, hermano? Si yo trato bien a mi esposa y ella me respeta, ¿cómo vivimos? En paz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos ya no hacen enojar a sus hijos? ¿Sabe usted que hay papás que hacen enojar a sus hijos? Los hacen enojar, los provocan a ira, hermano. ¿Será sabio eso? Mira, hermano, empecemos a respetarnos. Hasta entre hermanos tenemos que respetarnos. Nada de apodos, nada de burlas. Yo he escuchado hermanos que se llevan muy pesado, se están ofendiendo. Mira, tenemos un mal, y yo lo digo también por mí. Nos burlamos muchas veces del aspecto de la persona, que está gorda, que está flaca, que está chaparro. ¿Nadie dice amén? Esa es una falta de respeto a mi hermano. Y tengo que empezar por eso, a respetar eso. Hacemos chistes del hermano que está gordito y hasta le decimos, ¿usted cree que eso es agradable delante de Dios? Eso no es sabio, hermano. Tenemos que empezar a respetarnos. ¿Cuántos dicen amén? Nada de que gordita y gordito y chaparra y… ¿Cuántos dicen amén? Bueno, en Proverbios 14:16, la sabiduría me tiene que llevar a esto, hermano. Si no me lleva a esto la sabiduría, no es la sabiduría de Dios. Proverbios 14:16. ¿A qué me tiene que llevar la sabiduría de Dios? Proverbios 14:16. ¿Lo tiene? Dice así. El sabio, a ver, si alguien tiene la sabiduría de Dios, ¿qué hay en él? Tiene el temor de Dios. ¿Cómo lo muestra? Y se aparta del mal.
A ver otra vez, si yo ya crecí en la sabiduría de Dios, ¿cómo se refleja eso? Ya me aparto ¿de qué? Del mal. Mas el insensato se muestra insolente y confiado. Bueno, vaya usted, hermano, a Proverbios 16:23. Mire, aquí está lo que le estaba yo explicando ahorita. Tenemos que cuidar nuestra boca y nuestras palabras, hermano. Proverbios 16:23. ¿Ya lo tiene? El corazón del sabio, ¿qué hace, hermano? Hace prudente ¿qué? Su boca, y añade gracia a sus labios. A ver, ¿cómo muestro la sabiduría de Dios en mi vida, hermano? Diga, de mi boca ya no salen palabras corruptas, ya no sale mentira, ya no sale grosería, ya no sale maldición, porque de una fuente no pueden salir dos tipos de agua. O sale agua dulce o sale agua ¿qué? Ahí, mira, yo he escuchado gente que se dice cristiana, yo los he escuchado, hermano, están diciendo groserías. Y luego las están diciendo ante mundanos. Y luego le quieren predicar al mundano. Tenemos que cuidar nuestro testimonio. La gente va a ver cómo hablamos, cómo nos comportamos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mira, entiende, todo el hombre, hermano, todo hombre va a dar cuenta de toda palabra que salga de su boca, hermano. De toda palabra que haya dicho va a dar cuenta. Tenemos que tener mucho cuidado. Dice que de mi boca, ¿qué tiene que salir, hermano? Palabra que edifique. A ver otra vez, de mi boca, ¿qué palabra tiene que salir? ¿Y cuál es la palabra que edifica? La palabra de Dios. Aquí lo hemos enseñado. Cuando alguien te venga a contar un chisme, ¿qué le vas a decir? A mí, háblame de Dios. Pero ¿sabe usted que al contrario, a la gente le gusta escuchar el chisme? ¿Sí sabía de eso? Hasta para la oreja, a ver, cuéntame más, cuéntame más. ¿Y qué más pasó? ¿Y qué más? Mira, tenemos muchas cosas bien mal, hermano. Tenemos que aprender. Si alguien te trae un chisme, ¿qué le vas a decir? A mí no me gustan los chismes. Si me vas a hablar, háblame algo que me edifique. ¿Cuántos dicen amén? Ya vamos a ir cerrando, mira, vamos ya con 3 textos y nos vamos. Primera de Corintios 2:6. Primera de Corintios 2:6. Nosotros, hermano, ya tenemos que hablar la sabiduría de Dios, hermano. A ver otra vez, ¿qué tenemos que hablar un cristiano? La sabiduría de Dios. Primera de Corintios 2:6. Mire, aquí está bien claro. Dice, sin embargo, ¿cómo habla un cristiano? Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Y sabiduría no de este siglo, ¿verdad? Que ya entendemos que el conocimiento de este mundo, ¿para qué sirve? Para nada, ¿verdad? Ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Qué sabiduría hablamos nosotros los cristianos? Hablamos sabiduría ¿de quién? De Dios, en misterio. La sabiduría que oculta. ¿Para quién está oculta, hermano? Para el incrédulo, para el mundano. La cual Dios predestinó antes de los siglos, ¿para qué? Para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo, ¿qué? Conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. Fíjense, hermanos, nosotros hablamos algo, hermano, que el ojo humano, el ser humano, ¿qué? No ha visto, ni ha oído, ni ha subido en su corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado ¿para quién, hermano? Para los que le aman. Pero Dios nos las reveló ¿a quién? A nosotros, a su pueblo. ¿Cómo nos las reveló, hermano? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? Sino el Espíritu de Dios. 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Qué espíritu recibimos, hermano? El espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué lo recibimos? Para que sepamos lo que Dios nos ha ¿qué? Concedido. Lo cual también, ¿qué hacemos, hermano? Hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. A ver, ¿cuántos de aquí ya se les quitó esa idea de que mis consejos no sirven para nada? ¿Verdad que no sirven para nada nuestros consejos? ¿Qué sabiduría hablamos, hermano? Sino con las que enseña ¿qué? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Cuántos dicen amén?
¿Sabía usted que la palabra es nuestra arma, hermano? A ver, ¿qué es la palabra de Dios? Es nuestra arma. Vaya usted a 2 Corintios 10:4. ¿Cuántos tienen arma? ¿Y para qué es esa arma? A ver. ¿Qué haces con la sabiduría que te ha dado Dios cuando viene un testigo de Jehová? A ver, y te empieza a decir, ¿sabe que el testigo de Jehová se ríe de nosotros? Viene y dice, ay, tú estás loco, tú crees que vas a ir al cielo, si nada más son 144,000, dice. Cuando la palabra dice que nosotros somos peregrinos y que nuestra ciudadanía no es de aquí ya, ¿dónde está? En los cielos. ¿Sí lo ha leído? A ver, ¿dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. Esperamos cielo nuevo y ¿qué? Y tierra nueva. ¿Qué hay que hacer con la sabiduría de Dios? Mira, ¿para qué la palabra de Dios? Dice, porque las armas de nuestra milicia, nuestra arma es la palabra, la sabiduría de Dios, no son carnales. ¿Cómo son nuestras armas? Poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de ¿qué? De fortalezas. ¿Qué hacemos con esta sabiduría? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de ¿qué? De Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde, hermano? A la obediencia a Cristo. ¿Cuántos ya tienen la capacidad, si viene un testigo de Jehová, de derrumbarle todos sus argumentos a través de la palabra de Dios? Si te dice no hay infierno, ¿qué le podrías decir? A ver, porque el testigo de Jehová dice que no hay infierno. ¿Qué le podrías decir? Cristo enseñó esto, le vas a decir, Cristo enseñó esto, que no le temas al que puede matar tu cuerpo, sino a aquel que puede echar tu cuerpo y tu alma, ¿a dónde? Si hay infierno, no hay infierno. ¿Y quién lo va a echar? Dios. Si te fijas cómo si tienes la palabra de Dios puedes derrumbar cualquier argumento. Si te viene un católico de esos católicos buenos que conocen, porque miren, ahorita los católicos ya se están preparando. Ya hay católicos que saben más Biblia que cristianos, pero nada más saben la letra, no tienen la revelación, pero ya conocen la Biblia. Y te van a venir y te van a decir ahí dice que hay que nacer de agua y por eso al niñito lo bautizamos en agua para que nazca de nuevo. ¿Qué le vas a decir? Le vas a decir, nacer de agua habla nacer de oír el evangelio, entender el evangelio y creer en el evangelio, porque el agua ahí está hablando de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Necesitamos sabiduría o no necesitamos sabiduría, hermano? Mira, ¿sabes que a los apóstoles llegaban los judíos y los querían hacer caer en el error? Y no podían con ellos, hermano. Ya con esta cita cerramos. Mira, en Hechos 6:8 vamos a ver que había un hombre lleno de la sabiduría de Dios llamado Esteban. Y le vamos a pedir a Dios para que seamos así, hermano, llenos de la sabiduría de Dios. Hechos 6:8. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Hechos 6:8. Dice, y Esteban, ¿de quién está hablando? De Esteban. ¿Lleno de qué estaba este hombre, hermano? De gracia y de poder, lleno de la palabra y del Espíritu Santo. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia. ¿Qué hacía esta gente con Esteban? ¿Disputando con qué? Con Esteban. Pero vean, pero no podían resistir a qué, hermano, y al Espíritu con que qué. Mira, si un testigo de Jehová va con gente ignorante, se puede quedar ahí hasta 3 horas hablándole a esa persona. Pero si esa persona le empieza a hablar la palabra de Dios, el testigo de Jehová no te dura ni 5 minutos. No te dura, dice, ya me voy, es que tenemos que ir a no sé dónde, te dice. Yo les he dicho, ¿qué no? Antes te quedabas 2 horas. No, es que tú estás bien raro, es que tú me hablas de cosas que no entienden, hermano. No entienden la palabra de Dios. Hermano, tenemos que contender por la fe que nos fue dada. Y tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Dice Dios que si a alguno le falta sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a pedirla, pero no solo vamos a pedir la sabiduría. Dile que está a tu lado, tienes que ponerte a leer. Dile, ya deja de ver tanta televisión y ponte a leer.
Vamos a orar. Vamos a orar. Voy a pedirte que inclines tu rostro. Mira, hermano, en verdad te invito a esto. Dile al Padre: Señor, no sé ser esposo, mi Dios. No sé ser esposa. No sé ser padre ni madre. No sé ser un buen hermano, Señor. Necesito sabiduría, Padre. Humillémonos delante del Señor. Padre Santo, aquí estamos, mi Señor. Dice tu palabra que sobre todo adquiramos sabiduría, Padre. Que crezcamos en conocer tu palabra, mi Señor. Que seamos llenos del conocimiento de la verdad. Padre, aquí está tu pueblo, Señor. Aquí está tu iglesia. Escrito está que el pueblo perece por falta de conocimiento, Padre. Danos sabiduría, mi Señor. Enséñanos a vivir como hijos de Dios, para que seamos buenos padres, buenas madres, buenos hijos, buenos prójimos, buenos hermanos, buenos ministros, que hablen la palabra, Señor, la palabra que edifique. Llénanos de tu Espíritu Santo, Padre. Llénanos de tu palabra, mi Señor. Sabemos que la carne, Padre, es perezosa. Sabemos que a la carne le gusta la carne, Señor. El hombre solo quiere estar viendo televisión y solo quiere estar chismeando y jugando. No lo permitas, Padre. Pon en nosotros el querer como el hacer. Que aprovechemos bien el tiempo. Que cada día que tú nos des la vida, Señor, tengamos un tiempo para ti, meditando en tu palabra, orando, buscando, escudriñando tu palabra como a tesoro, Señor. Porque escrito está que bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Padre, danos sabiduría. Yo ruego por tu iglesia para que crezcamos en el Señor Jesucristo. Y tu iglesia dice, amén. Denle un aplauso al Señor.